Querido pueblo de San Antonio de Areco, querida comunidad que recuerda a nuestros 5 mártires palotinos en este 4 de julio de 2020, que nos encuentra en una situación un poco especial en esta sociedad que vivimos hoy con esta pandemia y que nos obliga a estar comunicados de esta manera virtual también. Hoy queremos recordar 44 años de la masacre de San Patricio en la parroquia de la ciudad de Buenos Aires, en Belgrano, de nuestros 5 queridos mártires palotinos. Recordamos al padre Alfredo Kelly, su párroco, al padre Alfredo Liden, al padre Pedro Dufó y a los estudiantes para el sacerdocio, Salvador Barbeito, y a vuestro conciudadano Emilio Barletti. 44 años después de esta masacre del año 76, nos encuentra, como decía, en medio de una pandemia, en medio de un virus que circula, invisible, que va enfermando, que va matando, que va creando también mucho miedo y mucha inseguridad entre nosotros y del cual intentamos cuidarnos con esta cuarentena, con todas estas medidas que se han establecido para un nuevo estilo de convivencia, al menos durante la circulación de esta enfermedad, de este virus. Hace 44 años también existía entre nosotros una pandemia. Hace 44 años vivíamos también azotados por un régimen que de manera visible o invisible a veces también había creado un sistema para reprimir, para hacer desaparecer, para asesinar, para apropiarse de niños y niñas en nuestro país. En medio de esa pandemia que vivíamos también hace 44 años, sin cuarentena, pero con otras medidas, en medio de esa pandemia, nuestra comunidad palotina fue elegida justamente para ser asesinada, para ser acribillada en esa madrugada del 4 de julio de 1976. Los 5, Alfredo Kelly, Alfredo Liden, Pedro Dufó, Salvador y Emilio, fueron salvajemente acribillados en esa noche. En medio de la oscuridad llegaron en las tinieblas los asesinos, cobardemente, para matarlos. Seguramente este fue un golpe que no fue al azar. Y todavía nos preguntamos por qué eligieron a la comunidad palotina de San Patricio para asesinarla, para acribillarla, con un método que no era el de desaparición y secuestro, sino directamente del asesinato, y dejarlos allí, sus cuerpos, en la casa parroquial. 44 años después, seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia por nuestros 5
compañeros, por nuestros 5 hermanos fallecidos, asesinados. Y nos viene a la memoria esos tiempos difíciles que nos tocó vivir como sociedad. Nos vienen a la memoria esos tiempos de hace 44 años, donde la sociedad vivía golpeada, donde la sociedad vivía con miedo. Y justamente ese fue el efecto que causó también esta tragedia, este signo de violencia que se presentó en nuestra sociedad a través del asesinato de nuestra comunidad palotina. El efecto que causó fue justamente el miedo, la inseguridad, el miedo de seguir viviendo, el miedo de seguir viviendo de una manera diferente, intentando construir una sociedad más justa y más fraterna. 44 años después, vemos que este acto de hacerlos morir trágicamente, violentamente, cumplió sus efectos también. El plan era un plan sistemático, era un plan bien organizado y había que golpear. Y con este asesinato de la comunidad palotina se golpea a la iglesia y se logra parcialmente, pero en mucho, su efecto. Crear y sembrar el miedo, congelar todas las acciones, paralizar toda acción de anuncio y de denuncia de las cosas que no estaban bien, de las cosas que estaban sucediendo en nuestro país, en nuestra América Latina. Es por eso que este golpe del asesinato de nuestra comunidad tuvo claro su efecto. Había que golpear a la iglesia en alguna parte para que ella callase. Había que golpearla para que ella no anuncie ni denuncie las cosas que estaban sucediendo en nuestro país. A través del testimonio de nuestra comunidad palotina de San Patricio, podíamos ver que existían signos de vida a través del trabajo mancomunado de los 5, a través de sus gestos de misericordia, a través de sus gestos de paz, a través de sus gestos de amor, a través de su vida en comunidad, demostraban que otro mundo era posible, que la sociedad se podía construir con otros valores, de otra manera. Y eso molestaba. Y los creadores de este plan de exterminio que existió en nuestro país decidieron que había que callar a esta comunidad, decidieron que había que terminar con ellos y por eso los eliminaron. Querida gente de San Antonio de Areco, ustedes tuvieron un gran arequero, que fue ciertamente dentro de estos 5 de la comunidad, Emilio Barletti. Y tienen que estar orgullosos de la persona de Emilio, porque fue realmente un testimonio. Hoy Emilio es un mártir, fue un joven que se jugó por el Evangelio y que se jugó por la sociedad en la época
que le tocó vivir. Por eso fue elegido para el martirio, por eso fue elegido para estar junto a Dios a través de su sangre derramada. Sabemos que Emilio era un joven con coraje, era un hombre fiel, un joven fiel al Evangelio, un joven que quería seguir a Jesús hasta los límites a los cuales un ser humano puede hacerlo. Emilio lo hizo. Emilio derramó su sangre por Jesús, por lo que él creía y por la gente. La sangre derramada por Emilio seguramente da frutos y va a continuar dando frutos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, a través del recuerdo, de su memoria y a través de tantos otros jóvenes que hoy también están dispuestos a vivir en una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria. Emilio fue un ejemplo para todos nosotros de lo que es un joven comprometido con el Evangelio. Emilio es un mártir. Mártires eran aquellos que daban, o son aquellos que dan testimonio. La palabra mártir viene del griego, marturía, que significa ser testigo, dar testimonio. Y es por eso que lo valoramos, es por eso que lo admiramos, es por eso que tenemos que estar orgullosos de este gran arequero mártir nuestro, Emilio Barletti, que seguramente a través del proceso que la Iglesia está realizando, llegaremos algún día a tenerlo en el honor de los altares como un mártir de la Iglesia oficialmente declarado a través de la beatificación y luego del proceso de canonización también. Hace pocos días nos tocó despedir a Niata Barletti, mamá de Emilio. Testimonio inigualable durante estos 44 años. Testimonio de amor, testimonio de misericordia, nunca con un gesto de venganza, nunca con un gesto de violencia, sino que Niata guardó en su corazón el testimonio de Emilio. Niata guardó durante estos 44 años en su corazón todo el amor que tuvo por Emilio y lo que sintió esa noche mientras lo estaban asesinando a Emilio, que sabemos que ella dijo que algo sintió en esa madrugada mientras dormía y que le hizo despertar. Emilio siguió habitando en su corazón durante estos 44 años, seguramente está ya abrazada en la casa del Padre, en la casa de Dios. Niata y Emilio están abrazados, gozando de la paz y de la misericordia de Dios. Queridos hermanos y hermanas de San Antonio de Areco, gracias por recordar estos 44 años. Que podamos seguir siendo fieles al testimonio de Emilio, al testimonio de este gran arequero, al testimonio de toda la comunidad de los 5 que dieron su sangre por cada uno de nosotros, por seguir el Evangelio, al testimonio de esta comunidad que quiso ser luz, que quiso ser señal y que recemos para que
dé esta sangre frutos, semillas, para que juntos construyamos una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria, así como los 5 querían. Que continuemos con esta memoria, que continuemos en el camino de descubrir la verdad y que descubramos también los caminos para llegar a la justicia humana y divina. Gracias y continuemos haciendo memoria de nuestros 5. Que así sea.